Recuerdo que hace unos 4 años me encantaba empezar a maquillarme y probar cosas nuevas, y es lo que quiero volver a empezar a hacer porque para ese entonces tenía una vibra muy diferente a la que tengo ahora y quisiera no solo recuperarla, sino transformarla y empezar algo nuevo para mí, sobre todo en esta época tan difícil que he estado atravesando. Creo que las cosas de la naturaleza, tanto como el sol, el viento, los insectos, la vida misma, nos regresan a nosotros mismos en momentos de caos, de incertidumbre. Y a mí siempre me ha gustado sentir el aire frío en las noches y en las mañanas, o ver a los colibríes, o ver la luz del sol reflejada en los árboles, en sus hojitas. Y eso creo que es lo más sencillo de la vida, pero lo que siempre damos por hecho, lo que pasamos por alto y muchas veces debemos de regresar a ello. Y muchas veces, aunque uno no quiera levantarse de la cama y no quiera saber nada de la vida, son esos pequeños momentos rutinarios que hacen que uno pueda despejar su mente y seguir con su vida de poco a poquito. Entonces, no debemos de darlos por sentado, hay que ir poco a poquito, pero también a nuestro ritmo. Creo que lo importante cuando estás recuperándote de algún trastorno es empezar a incluir algunas actividades que te gustaban, tal vez no completamente nuevas, pero sí cosas que disfrutabas. Yo tenía un poco más de 10 años que no me subía a un columpio, y estos columpios para mí son muy especiales porque mi abuela los puso en su casa para mí. Lo importante no es hacer cosas completamente nuevas y tampoco que las hagas todos los días como si fueran un régimen, sino lo importante es empezar a disfrutar nuevamente aquellas pequeñas cosas que en algún momento tal vez nos hicieron feliz o que sean nuevas y nos hagan feliz en nuestra nueva etapa. Hola, ahora sí podemos saludarnos. ¿Y no les pasa que hay días en los que parece que no debieron de salir de su cama? De verdad que hoy es uno de esos. Me desperté muy temprano. Regularmente me despierto temprano. Con la noticia de que YouTube había, no sé si se dice baneado, uno de mis videos. Entonces traté de arreglarlo a esa hora y no se pudo. Entonces supongo que voy a tener que resubirlo y pues ya vemos, ojalá tenga el mismo apoyo que tiene hasta ahorita porque de verdad es un video que ha tenido mucho apoyo y yo espero que lo siga teniendo, aún así lo resuba. Tengo aquí eh, unas preguntas para contestar sobre la ansiedad y la depresión. La verdad es que no sabía qué preguntar y entonces mi amigo ChatGPT o GPT, como se diga, me va a ayudar a formular las preguntas y yo las voy a contestar. Una de las preguntas es: ¿qué cambios has notado en tu energía y motivación debido a la depresión? Creo que con la depresión la verdad es que la energía es bastante baja. Hay, como se les comenté en el video pasado, hay días en que duermes todo el día o
llegan días en que no duermes nada. Y de hecho, antes de en el periodo en el que atenté contra mi vida, semanas antes no había podido dormir nada. De verdad, al menos dormía como 2 horas y ya era lo mucho en el día. No sé si esto también podría incluir como la ansiedad. Y ayer estaba hablando con mi psicóloga y hablamos como de los pensamientos referentes. Lo que yo noté, por ejemplo, es que habían momentos en los que yo creía o yo siento más bien, no hablo en pasado porque todavía es como que, ajá, pero es como si, por ejemplo, si me llego a dormir antes de las 2 de la mañana, es como si algo malo pudiera ocurrir. Esto tiene un antecedente, claramente, pero, ajá, o sea, son esas cosas, ¿saben? Hay días otra vez en que duermo muchísimo. De hecho, hoy fue uno de esos días. ¿Cómo afecta la depresión tu capacidad para disfrutar las actividades que solías disfrutar? Yo les conté, y de hecho quiero hacer un video contándoles más a fondo como toda mi historia con la depresión y con la ansiedad. Pero bueno, les había contado que yo tengo ansiedad desde que tengo memoria, o sea, no, en serio, mi ansiedad surge como a los 3 4 años de edad y la depresión surge más o menos como a los 10 11 años. Entonces yo ahorita tengo 23. Anteriormente, no sé, o sea, como que me llegaba a ligar más a mis sueños, a crear nuevas metas y todo, o sea, realmente no lo disfrutaba tanto, pero trataba de hacerlo, ¿saben cómo? Es como el hecho de seguir intentándolo. Esta última vez que pues pasó lo que pasó, es como le decía a mi psicóloga que era como si me hubieran bajado un switch. Se siente como si... Es que parece hasta tonto decirlo, pero de verdad es como si de la nada ya no te llegara a importar lo que antes te importaba. O a lo que te aferrabas, que eran tus sueños, tus proyectos, por ejemplo en mi caso mis perritos, pues tu familia, no sé, tus amigos, tú mismo, la vida misma, ¿no? Las cosas sencillas de la vida, no sé, cosas así, y llega un punto en el que creo que sí, después de tantos años claramente, simplemente deja de importar, ¿no? También por eso les comentaba que yo estaba haciendo como estos videos para poder recuperar la motivación o poder recuperar mi vida, porque créanme que muchas veces no es vida la que estás viviendo cuando enfrentas cosas así. Entonces hacer videos es una de las cosas que más me gusta. Lamentablemente no he podido hacer videos para mi otra red social porque la cámara de mi teléfono no sirve y no quiero ocupar este teléfono para mí porque no es mío. Y una última pregunta. ¿Hay aspectos positivos que has descubierto a pesar de enfrentar la depresión y la ansiedad? Sí, creo que una de las cosas es que realmente no sabes lo fuerte que eres hasta que te toca ser lo más fuerte posible. Tanto cuando estás con ansiedad, realmente creo que los pensamientos de la ansiedad son demasiado crueles. De hecho, yo tenía 2 meses sin tener ruido en mi cabeza, de verdad creo que fue una de las etapas más tranquilas, digamos, a nivel ansiedad, claramente no a nivel depresión porque tenía mis pensamientos intrusivos para que yo entonces esa parte, pero ¿qué les estaba diciendo la ansiedad? La verdad es que ya no me acuerdo, pero bueno, eh, al grano es que realmente creo que si te retas mucho a saber qué tan fuerte eres, a aferrarte, creo que la parte más positiva es de verdad aferrarte a la vida, aferrarte a lo que amas y volver a reestructurar tu vida. Creo que eso, no sé qué tan mal podría sonar esto, espero que no suene mal, pero siento que una de las cosas positivas es que al final comienzas una nueva vida mientras estás tratando de recuperarla, ¿saben? Como nada es lineal, aprendes a que en el caos también hay aprendizajes, después del caos también vienen reestructuraciones o durante el caos aprendes muchas cosas. Puedes aprender a saber cómo tomar las cosas, a cómo reaccionar de las cosas. Pues sí, no sé qué ustedes qué piensen o si agregarían otras cosas y si sí, me encantaría saberlo. Bueno, yo voy a tener que ver lo del video porque estoy muy triste, de verdad. No me gusta que
cuando subo el video no me avisen de derechos de autor o nada, y que de un momento a otro me quiten esta parte. Entonces pues voy a tener que arreglarlo. Voy a dejar hasta aquí el video. Espero que les haya gustado, espero que haya sido bueno para ustedes, y bueno, nos vamos a ver en un próximo video, que yo espero que el próximo video podamos bueno, va a ser una sorpresa, pero es sobre perritos que viven en la calle. Entonces, si les agrada eso, me lo pueden dejar, o pueden estar al pendiente de los demás videos que voy a estar subiendo. Y pues nada, muchas gracias por ver el video, los quiero mucho, espero que las cosas mejoren, espero que las cosas estén bien, y recuerden que las cosas no siempre van a permanecer bien, que las cosas no siempre van a permanecer tranquilas, pero nosotros tenemos el poder de ver las cosas o de reaccionar de una manera equilibrada a lo que pase, ¿ok? Pues nada, espero que sigan creciendo y vamos a crecer juntos, espero yo. Pues nada, los quiero mucho, que tengan una buena semana, los amo, bye.